Paso rápido de la unidad 6 y luego vamos a continuar con la unidad 7. ¿Les parece? Avísenme por favor cuando vean el compartido. ¿Se ve ahí o no? No, profe. Ahí. No, profe, no se ve nada. Ahora sí, profe. Ahí se ve, profe. Ahora sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a empezar, como siempre en las clases, lo que hacemos es un breve resumen e introducción a la unidad que vamos a desarrollar. Vamos a utilizar 30 minutos de la clase para resumir un poco lo que es la unidad 6. Que básicamente la unidad 6 se refiere a otro de los elementos del SIC, que son los registros. Resumiendo lo que estuvimos viendo en todas las unidades hasta acá. Habíamos hablado del sistema de información en general de la organización, que toda organización o empresa o pyme necesita de los diferentes sistemas de información para su normal funcionamiento. Necesitamos Igual sistemas entran de las 4 información hoy, operativos. porque ¿Cómo? hay reunión de Flecha Bus con chicos de la escuela. Chicos, apaguen sus micrófonos. Entonces, tenemos el sistema de información general, donde tenemos toda la clase de información que necesite la organización para funcionar. Desde el punto de vista operativo, yo necesito información financiera, necesito información patrimonial, información económica, necesito información operativa vinculada a mi actividad normal, necesito, si soy una fábrica, será la actividad normal, la capacidad de fábrica normal. Necesito muchos sistemas de información desde el punto de vista administrativo, es decir, la organización, cómo está funcionando, qué partes tienes dentro de su estructura orgánica, cuáles son los departamentos que existen, es decir, un orden desde el punto de vista administrativo con una estructura o esquema de estructura orgánica, pero también dentro de estos sistemas de información, que son muchos en la organización, porque tenemos que ver también el marco legal en la cual está inserta la organización, está el sistema de información contable. Cuando hablamos del sistema de información contable, decimos que el sistema de información contable es el conjunto de elementos necesarios para transformar el dato contable en información procesada, procesable y que se emitan como resultado de ese procesamiento la información o los informes contables para uso interno y externo. Es necesario llevar a cabo el proceso contable con sus 3 etapas, captación, procesamiento y salida. También dimos en la otra unidad respecto a, perdón, habíamos dado que existe el proceso contable en sentido estricto, que es este proceso, ustedes ya lo conocen de básica, con la captación, el procesamiento y la salida, y el proceso contable en sentido amplio, que implicaba qué cosa. Ya a esta altura ustedes tienen que estar online con la información que exigimos. A ver, en sentido amplio, ¿qué implicaba además? La sistematización. Muy bien, Estefanía. Entonces, es necesario la sistematización donde yo voy a ordenar todos los elementos para crear el ámbito necesario para que se desarrolle el proceso contable en sí. El proceso contable implica la captación, el procesamiento y la salida de la información a través de los informes contables
Y allí es donde tenemos los diferentes elementos. Yo les dije en las anteriores clases que los elementos son los recursos humanos y también los materiales, que el recurso humano está presente en toda y cada una de estas etapas, pero cuando analizamos los elementos o recursos físicos que necesita el proceso contable, hablamos de los elementos del SIC. Y allí es donde comenzamos en cada una de las unidades, en esta parte del programa, a analizar, por ejemplo, los formularios y los comprobantes. ¿Cuáles son los que ingresan al procesamiento de la información o al proceso contable? Solamente los comprobantes. Luego, las cuentas, que ya dieron en la clase de gabinete, dieron este tema. Luego, se estableció las minutas contables que se necesitan dentro de los comprobantes. Luego hablaron de los registros contables necesarios, que es la unidad 6, y la unidad 7 habla de los sistemas de registración. Como ustedes se dan cuenta, en cada una de las unidades vamos mencionando los elementos del SIC. Entonces, ¿qué vamos a dar en la unidad 6? Mejor dicho, repasar, porque esto ya lo dieron en la clase anterior. El concepto de registro, la clasificación de los registros, las características, las normas, esto lo pueden estudiar o repasar directamente de los Power, porque en general ya las conocen, dieron la parte del aspecto marco normativo también en las clases anteriores. Los registros contables, los principales y los auxiliares. Cuando hablamos de registros contables principales tenemos el inventario y balance, el libro diario general, el mayor general, el libro diario general, que ya lo dije. Bueno, y en registros contables auxiliares tenemos los submayores, subdiarios, principalmente están estos. Entonces, cuando hablamos de, acá está repasando un poco lo que ya dimos, los registros, aquí en registros tenemos que tener en cuenta que es donde el libro o el registro es donde se asienta o se anota toda esa información procesada en el proceso contable en sí. Estamos hablando de registros contables, entonces tenemos que hablar del vínculo o del soporte físico en el cual se vuelcan todas las registraciones que van a ser los registros contables. En la organización ya saben que hay muchas clases de registros. Tenemos registros societarios, por ejemplo, las actas de acuerdo al tipo de sociedad. Si soy una obra social, me piden el registro de mis afiliados a esa obra social o de mis registrados a la obra social. Si soy un sindicato, me piden el registro, un libro de los asociados con nombre y apellido. Diferentes tipos de registros existen en la organización, uno societario, otro pueden ser registros impositivos de acuerdo a el tipo de impuesto que esté obligado esa sociedad o ese ente. Tenemos registros también, dije societarios, dije, bueno, los contables que son los que vamos a estudiar en esta unidad, impositivos, y de otro tipo también existen en la organización algunos especiales de acuerdo al tipo de sociedad. Constituyen el soporte físico de que se vale la teneduría de libros para dejar constancia escrita de las variaciones patrimoniales producidas en las operaciones o en los hechos desde el punto de vista contable. Esto es lo que dice en el libro de teoría contable de Visor de Imetri. En libros contables tenemos principales y auxiliares. Diario general, inventario y balance mayores y subdiarios, esos serían auxiliares. El libro impositivo, como ya les dije, el libro IVA compras, IVA ventas. Libros laborales, tenemos los libros de sueldos que se exigen por normas de tipo laborales, y libros societarios, el que les mencioné también. ¿Quiénes deben llevar los libros? Bueno, desde el punto de vista legal, ustedes tienen un detalle de quiénes son las personas obligadas a llevar los registros, que lo ven directamente y lo leen de los Power en esto. Funciones de registros contables cumplen una función administrativa y organizativa. ¿Por qué? Porque en ellos se almacenan los datos que tienen efecto patrimonial en el ente y los que circulan a través de los diferentes
partes o componentes del proceso contable, tanto en la captación, en el procesamiento, como en la salida, pero el registro contable principalmente, ¿en qué parte va a estar identificado dentro de las 3 etapas del proceso contable? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿En cuál de las 3 partes va a estar identificado el registro o los registros? En la captación, decíamos que actuaba principalmente el comprobante. En el procesamiento, ¿quién actúa? Los registros. O sea, principalmente en el procesamiento de la información contable es donde debemos registrar las operaciones. Cuando hablamos de para qué sirven los registros, con qué finalidad, obviamente que evidencian las registraciones contables, por eso es un medio de prueba. Tenemos diferente clasificación de registros, ahora lo vamos a ver más adelante. Se dispone de información sistemática y cronológica, por eso surgen las diferentes clases de registros sistemáticos o cronológicos. Cronológicos registran en una secuencia de fechas y sistemática sería por tema. A su vez, otra de las funciones es tener un panorama global de la organización. En este caso vamos a tener principales o auxiliares. El principal tiene toda la información de la organización, por ejemplo, el libro Inventarios y Balance, y auxiliar tiene parte de la información, algún subdiario. También tienen como finalidad brindar información a terceros. Por supuesto, un registro tiene esa finalidad, a través de los estados contables se brinda información a terceros. Les sirven a los organismos fiscales y previsionales, porque cuando ejecutan la revisión, el control sobre los registros, se verifican en los mismos la validez de las operaciones. Obviamente que también desde el punto de vista operativo sirve para control de las actividades rutinarias, porque estoy hablando de, por ejemplo, el libro diario, donde se asientan todas las operaciones ocurridas en un periodo de tiempo. En clasificación, esto es importante que lo tengan en cuenta, porque cuando veamos los tipos de registros e identifiquemos los tipos de registros en principales y auxiliares, también tenemos que tener en cuenta esta clasificación. Según la calidad de la información tenemos heterogéneos u homogéneos. ¿Qué significa esta clasificación? El homogéneo es el que tiene información de la misma clase. Cuando yo hablo de mayorizar el libro mayor de proveedores, únicamente se mayoriza en ese registro los movimientos vinculados a proveedores. En cambio, en el libro diario, lo que hago es aceptar todas las operaciones ocurridas en el periodo, con lo cual se convierte en un libro que registra muchas clases de operaciones, registra compra, registra venta, registras devengamientos. En cambio, si yo hablo de un libro mayor de proveedores, solamente registra lo vinculado a ese tema. Por eso es que el tema es homogéneo. Según la cantidad de información que contienen, el principal o el auxiliar. El principal contiene toda la información del ente. Ahí voy a hablar del libro diario, del libro Inventarios y Balance, que es principal, y del auxiliar contiene parte de la información del ente. Si yo hablo del subdiario de compra, va a tener solamente los temas vinculados a las compras. Según su exigencia, tiene que ver con el punto anterior, que es qué son obligatorios o cuáles son obligatorios y cuáles no. Deberé decir si ese registro es obligatorio o no. Según la fuente de donde provienen sus datos, de primera entrada significa que del comprobante va directamente a ese registro. Si yo estoy hablando del libro diario y el sistema de registraciones directo, que es un sistema de registración que ustedes estudiaron en el año pasado o cuando dieron la materia fundamentos o contabilidad básica. El libro diario es un registro de primera entrada porque del comprobante lo vuelco directamente al libro diario. Y será de segunda entrada cuando el sistema de registración sea el indirecto y a través de asientos resúmenes vuelco la información del subdiario de compra hacia el libro diario. ¿Estamos?
Según el diseño y la forma, puede ser encuadernado o en hojas sueltas o digitalizado, como tenemos ahora. Eso lo tienen que agregar. Obviamente acá está el efecto de los avances tecnológicos que tienen sobre los registros, cuáles se pueden llevar a través de medios PED y cuáles no. Es de aquí lo mismo que la conservación, valor probatorio, todo lo que sea artículos lo leen directamente de los Power. Yo voy a Power también, que es el más completo, respecto al aspecto normativo. Vamos específicamente a cada uno de los registros. Luego pasamos a describir cuáles son los registros principales y cuáles son los registros auxiliares. Tenemos el libro de inventarios y balances. Como su propia palabra lo indica, al decir libro es un registro de carácter obligatorio por el Código Civil y Comercial, me lo exige. Se llama de inventarios y balance porque en el mismo se vuelca en forma detallada, valorizada, el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que tiene el ente. Cuando yo hablo de detalle valorizado de bienes, derechos y obligaciones, tengo que decir, por ejemplo, en la cuenta clientes, ¿quiénes son mis clientes? ¿Cuánto me debe cada uno? En forma detallada. Si tengo documento a cobrar, tengo que decir quiénes son las personas que me deben, cuánto me debe cada uno. Si estoy hablando de la cuenta caja, es decir, cuántos billetes tengo, de qué tipo de billete, de 10 pesos, de 100 pesos, de 1000 pesos. Se llama entonces libro de inventarios y balances. La palabra balance es una palabra bastante anticuada ya desde el Código de Comercio antiguo, pero porque en él se vuelcan todos los estados contables que elabore el ente al cierre del ejercicio o de su ejercicio. Ahí vamos a volcar el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, todos los estados contables obligatorios del ente más el inventario de cierre. ¿Por qué dice que es un registro de uso esporádico anual? Porque el libro de inventarios y balances, al tener que volcar el inventario al inicio y luego el inventario al cierre, voy a tener que registrar mismo al momento. Primero al momento de su constitución por parte del ente, donde hay un inventario inicial constitutivo, tendré que volcar los bienes, derechos y obligaciones que tiene esa fecha. Al momento cierre, donde vuelco de nuevo el inventario de cierre, vuelco los estados contables, y así en los sucesivos ejercicios, digamos. Ahora vamos a ver qué requisitos tiene. Cuando hablamos de requisitos, tenemos requisitos intrínsecos, que son los que están fuera del registro, e intrínsecos, que son los que están dentro del registro. Cuando hablo de los extrínsecos, los que están fuera del registro, debo considerar que este libro debe llevarse en forma encuadernada, rubricada y foliada. Encuadernado significa que debe estar cosido, es decir, las hojas deben estar cosidas, no se puede llevar en forma manual, debe estar rubricado. Rubricado significa que debe estar habilitado por el registro público. Ahora hay varias excepciones donde sí me los permiten llevar en forma digitalizada. Foliado, es decir, debe estar con una numeración preimpresa, consecutiva y progresiva, es decir, en forma secuencial los números y en forma incremental. Por eso dice progresiva. Mientras que los requisitos intrínsecos, los que tiene que cumplir el libro de inventarios y balances dentro de su estructura, es que no puedo dejar espacios en blanco, por ejemplo, puedo dejar huecos, no puedo tachar al escribirlo, no puedo hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas. En el caso que sea el libro de inventarios y balances, tampoco puedo mutilarlo, arrancar hojas o que se altere la correlatividad.
Es de tipo cronológico, ¿por qué? Porque los registros o las registraciones se asientan en forma sucesiva. Como yo les decía en el libro de inventarios y balance, ¿qué hago primero? Voy a asentar el inventario inicial constitutivo, luego voy a asentar los balances, es decir, los estados contables obligatorios, y posteriormente asentaré al cierre el inventario de cierre. En los pasivos también tienen que detallar quiénes son sus proveedores, con monto y nombre del proveedor. Eso también tengan en cuenta cuando lo confeccionen para el caso de gabinete. Es un registro de tipo heterogéneo. De acuerdo a la clasificación, decimos que es heterogéneo porque guarda información mezclada. Ahí tenemos el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, cada uno tiene sus rubros particulares y no se refieren a un solo tema. Es principal porque en él tengo toda la información del ente, desde que nació hasta que lo liquidé. Es manual o copiativo, no se puede llevar en forma electrónica, hay excepciones ahora con el tema de la pandemia. Obligatorio, exigido por el Código de Comercio, obviamente unificado. De primera entrada, cuando hablo de registro de primera entrada, me refiero a que este registro, el libro de inventarios y balance, cuando se constituye en el ente, el aporte inicial de los socios se asienta en un inventario inicial constitutivo. El estatuto, por ejemplo, de esa sociedad puede decir qué aportó cada socio, y se transcribe esto en el registro, por eso es de primera entrada. Y es de segunda entrada también porque en los ejercicios sucesivos lo que hago es volcar la información que viene de otros registros. Es encuadernado, porque debe ser llevado de esta manera, rubricado y foliado, eso ya lo vimos anteriormente. Acá está su contenido, que yo ya lo mencioné. ¿Quién firma el libro? Bueno, esta es una pregunta que siempre hacemos en los finales, el representante legal del ente, el auditor externo, síndico presidente del órgano de fiscalización, si lo hubiese. ¿Dónde figura el representante legal? En el contrato, por supuesto. Debe publicarse quién ejerce la representación, si en el registro u otro organismo de control. ¿Libro, inventarios y balance les quedó alguna duda? ¿Registro de tipo principal? ¿Puedo avanzar? Por favor, me contestan. Profe, mil disculpas, ¿dónde puedo conseguir ese Sí. PDF que usted está teniendo? Yo lo voy a subir, para... no se preocupen. Ah, ok, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una Profe, pregunta? los escucho, sí. Yo quería saber si era la misma persona la que podía confeccionar y auditar los libros contables. ¿Quién Los puede estados confeccionar contables. y auditar los Los libros estados- contables? Los estados contables, perdón. Sí, en las pymes generalmente el preparador de la información contable es quien firma el informe de auditoría externo. El responsable de lo que digan los estados contables es el dueño de ese ente. ¿Está? El auditor externo los prepara también, sí, y firma el informe de auditoría. Bueno, quiero saber entonces, de los registros principales, ¿qué dudas le quedó del libro Inventarios y Balance? Es importante que sepan qué tipo de libro es, tienen que decir principal, qué características tiene este libro. Cuando le preguntamos las características, me tienen que hablar de si es de primera entrada, si es de segunda entrada o si es de ambas. Me tienen que decir si es cronológico, si es sistemático. ¿Eso les quedó bien claro? Sí, profe, se entendió. Bien. Si me están diciendo algunos, se ve que no puedo leer todas las preguntas, pero si tienen preguntas, como no tengo un profe que me ayude, que alguien me las vaya leyendo, por favor. No tengo problema en pasar. Bueno, ¿Puede mostrar ¿puedo la avanzar filmina con el anterior libro un ratito? diario? Sí, escucho chicos. ¿Puede mostrar la filmina anterior un ratito? Sí. Profe, una duda. Sí, te escucho.
¿Podría explicar de nuevo por qué de primera entrada y también de segunda entrada? Sí, el libro Inventario y Balances, acordate que registra toda la información del ente desde que el ente nace hasta que el ente muere, hasta que se liquida. Entonces, cuando el ente nace, ¿cómo nace? Por aporte de los socios. Eso se vuelca en el contrato o estatuto inicial del ente, el contrato constitutivo se le dice. Cuando nace el ente, los socios firman este contrato, se constituyen en una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, y el socio A aporta X cantidad de bienes, efectivo más bienes de cambio, por ejemplo, mercadería, y el socio B aporta rodados, ¿no? Alguien tiene que venir y acreditar, se contrata un contador que acredite la existencia de los bienes aportados. Entonces se hace un inventario inicial constitutivo, se llama. El inventario inicial constitutivo dice, el socio A aportó 100.000 pesos en tantos billetes de 100 pesos, en tantos billetes de tantos pesos, y aportó 100 productos de tal tipo a tal valor, ¿sí? Que representa el 50% de la parte de la sociedad. El otro socio aportó un rodado que vale también el otro 50%. Eso vuelca en el libro de inventarios y balance. Se vuelca significa que debo asentar en el libro ese inventario inicial constitutivo donde se dio nacimiento a la sociedad. Allí es de primera entrada, porque el comprobante que acredita el inventario inicial constitutivo es ese contrato donde se constituyó la sociedad. Y es de segunda entrada, porque acordate que después, ¿qué haces? Asentás los balances, es decir, los estados contables obligatorios. Para llegar a un estado contable, vos tuviste que tomar la información del comprobante, asentarla a través de la captación de datos en el proceso contable, procesarla, y la salida fueron los estados. El comprobante quedó allá en la etapa de captación. Entonces, los estados contables en sí son de segunda entrada. No viene la información directa del comprobante, sino a través del proceso contable. ¿Se entendió? No sé quién me preguntó. Por eso ahí Sí, es de segunda profe. entrada. De primera entrada. Sí, se De entendió. primera entrada es porque, bien, primera entrada es porque viene del contrato social constitutivo, inventario inicial constitutivo, y ese es el comprobante que da origen a asentar eso en el libro de inventario y balance. De segunda entrada porque provienen de los estados contables. ¿Y cómo hice los estados contables? Viendo cuál es la actividad llevada a cabo por el ente y registrando a través del proceso contable todos los comprobantes que tienen efecto patrimonial en el ente, y al final hago los estados contables, que es el producto final del sistema de información contable. Bueno, puedo seguir entonces con el libro diario. Bueno, esto ustedes ya saben qué es el libro diario. El libro diario es un registro contable cronológico. ¿Por qué es cronológico? Porque en él se asientan en forma ordenada y cronológica con una secuencia en el tiempo. Yo hoy no asiento, hoy es 1 de septiembre, hoy no puedo llevar a cabo el asiento de fecha 5 de mayo. Yo hoy tengo que asentar con fecha de hoy, ¿está? Por eso es cronológico. No puedo llevar a cabo asientos con una alteración en el orden de las fechas. Está vinculado a la cronología de fechas. Es principal. ¿Por qué es principal? A ver, ahí me tienen que decir ustedes. ¿Por qué el libro diario general es principal? ¿Qué era la Porque característica la que información sea directamente principal? de los comprobantes, No, eso era de primera entrada. porque De contiene toda la Tiene toda la información. Porque contiene toda la información. Yo agarro un libro de inventarios y balance y tengo toda la vida de la empresa. Agarro un libro diario y tengo toda la vida de la empresa. Desde el momento que nació hasta que murió también. Entonces tiene toda la información. Es histórico, por supuesto, porque registra todos los antecedentes, se anotan todos los efectos patrimoniales y de los resultados producidos por la ocurrencia de hechos y operaciones del ente, conforme al orden en que fueron ocurriendo.
Ahí vuelvo a repetir las características, cronológico por excelencia, día a día voy registrando, puedo registrarla del comprobante directamente, primera entrada, o puedo registrarlo por intermedio de algún registro auxiliar, como un subdiario, entonces será el libro diario de segunda entrada. Es principal, como ya dijimos, porque contiene toda la información, está obligado, sí es obligatorio por Código Civil, Código de Comercio unificado, es heterogéneo, porque en el libro diario tengo una mezcolanza de cosas, tengo una compra, una venta, un devengamiento de interés, tengo un asiento resumen de algún subdiario que tengo una compra de un bien de uso que va directamente al libro diario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Por eso es heterogéneo. Tengo toda la información toda mezclada, no va por tema acá, el libro diario. Ya lo saben porque ya lo han hecho en contabilidad básica. Puede ser de primera o de segunda entrada, lo dije anteriormente. Puede ser encuadernado o de hojas sueltas, medio manual o por medio de procesamiento electrónico de datos. Entonces allí tenemos las dos formas, manual o por sistema. Tengo que pedir una autorización especial para llevarlo por medio. Según la cantidad de cuentas que utilice, bueno, puedo utilizar cuentas simples o compuestas, que va a contener más de una cuenta. Conforme el tipo de asientos tengo, dentro del libro diario voy a tener asientos de apertura, que es el inicio del ejercicio, resúmenes por algún subdiario o alguna minuta contable que me resuma las operaciones. O, además digo, tiene asientos de operaciones comunes, las financieras, las individuales. No me voy a detener en clases de asientos que ustedes ya dominan. Contenido de los registros contables. Bueno, dentro de este libro va a estar la fecha en que realizo el asiento, el código de la cuenta que estoy utilizando, la cuenta, el importe y la leyenda. Ya lo saben de la materia anterior. Otro registro principal también, perdón, ¿alguna duda respecto acá? ¿Hasta acá? Los escucho. Sí. Sí te escucho, no sé quién habló. Hola, ¿me están escuchando? No Sí, habló profe, nadie, le profe. escuchamos, pero no habló nadie, parece. Ah, bueno. Entonces podemos seguir al libro mayor. Sí, profe. Dimos libro Sí. inventario, vamos al libro mayor. Bueno, el libro mayor, ustedes mayorizaron también en contabilidad básica, o sea, saben lo que es un libro mayor. Anoto todos los movimientos de las cuentas que registré en el libro diario a través de la tan conocida T, con la cuenta deudora y la cuenta acreedora. Se anotan todas las operaciones registradas en el libro diario, pero la característica que tiene este registro es que es por tema, es decir, existen tantos mayores como cuentas tenga en el libro diario. En el mayor general, entonces, se anotan todos los movimientos habidos de las cuentas, obteniendo los respectivos saldos luego de cada transacción del libro diario. ¿Por qué? Porque voy unificando todos los registros a proveedores que hice y luego mayorizo y me da el saldo que tiene la cuenta proveedor. Son registros temáticos. Hablo de un solo tema. O sea, hablo solo de proveedores, solo de clientes, solo del IVA débito, solo del IVA crédito, depende de la mayorización que esté realizando. ¿Qué características tiene el libro mayor? Es sistemático, agrupa las partidas por conceptos homogéneos, es principal porque tiene todas las operaciones, es decir, si yo agarro el libro diario y el libro mayor, los dos, el mayor general estoy hablando, ambos tienen todas las operaciones del libro. Nada más que uno los agrupa en forma cronológica, el libro diario, y el mayor los agrupa en forma sistemática o por conceptos homogéneos. Es principal, ya sabemos, porque si tiene la misma información que tiene el libro diario, obviamente
es igual al libro diario en este carácter. No tiene una forma predeterminada y no, nosotros lo conocemos como la famosa T, pero en los medios electrónicos figura de diferentes maneras. No tiene, ni estamos obligados a llevarlo de una... Digamos que el libro mayor no es un registro obligatorio, pero sí indispensable para poder llevar a cabo la exposición de la información a través de los estados contables. Si yo no mayorizo y no agrupo por cuentas homogéneas, es imposible que pueda confeccionar un balance de sumas y saldos. ¿Tá? Entonces, no obligatorio legalmente, pero sí imprescindible para la técnica contable. Sin la mayorización no puedo llevar a cabo los balances. Directamente les digo. Es de segunda entrada, ¿por qué? Porque toma toda la información del diario, ¿sí? El mayor representa en el procesador un proceso de síntesis y sí, porque agrupa conceptos homogéneos. Es un proceso de clasificación de la información contable por proceso análogo, sí, porque también agrupa la información en forma homogénea. Por medios PED es generado de manera automática y es de emisión continua. ¿Qué significa esto? Que el mayor general, cuando yo trabajo, como ustedes van a trabajar en el caso de gabinete, en un sistema de información contable, un software que les procesa la información, en forma automática toma, absorbe la información, importa la información del libro diario general y se lo elabora con la misma información que tiene el libro diario y es imposible que haya errores en términos de los montos totales que tiene el mayor general con el diario general, debe coincidir. Es un elemento base para la preparación de los estados contables, que es lo que... Bueno, entonces, repasando, registros contables principales tenemos inventarios y balance, libro diario general y mayor general. ¿Alguna duda respecto a estos tres? Los escucho. No, profe, yo no. Bien. Entonces vamos a los registros auxiliares. Auxiliares, su propia palabra lo dice. Lo que hacen es ayudarnos, auxiliarnos para llevar a cabo el procesamiento de la información contable en forma más ordenada. La incorporación entonces de los registros auxiliares persigue como fin dividir el trabajo. ¿Por qué? Porque si en una organización yo divido el trabajo es mucho más, seguramente es más eficiente la elaboración de la registración contable en sí. Yo a una persona le puedo dar el subdiario de compras, solamente se va a dedicar a ejecutar la registración de los comprobantes de compras hacia el subdiario. A otra persona le doy las ventas, entonces la capacito para que solamente venda y registre en el subdiario de ventas. Por supuesto, como todo, si uno todos los días hace la misma tarea, por lógica, cada vez lo voy a hacer mejor porque me acuerdo cómo tengo que registrarlo, va a ser mucho más eficiente mi trabajo y mi registro, en este caso, en el subdiario. Pretende implementar un mayor grado de análisis de las cuentas, utiliza cuentas simples o analíticas. Si yo tengo registros auxiliares, puedo inclusive tener un registro auxiliar por cada uno de mis clientes, si no tengo muchos en la organización. Buscan distintas capacidades por la necesidad de información, por la dispersión geográfica de la empresa, entre otros factores. Bueno, cuando yo llevo registros auxiliares, pues en la próxima unidad vamos a estudiar todo el tema de la dispersión geográfica, cuando tengo sucursales, cuando tengo secciones en la organización, de las capacidades que necesito para manejar esta información. Si yo veo que una persona está capacitada para ejecutar los pagos y las cobranzas, bueno, le doy el subdiario de cobranzas y el subdiario de pagos. Eso lo tengo que analizar. El mayor auxiliar es un registro homogéneo, agrupa por conceptos análogos, un mayor auxiliar de la cuenta clientes. ¿Qué va a hacer cada uno de mis clientes? Es auxiliar porque la información es parcial, no tengo toda la información del ente. De primera entrada, porque cuando le vendo a ese cliente, registro el mayor auxiliar del cliente. Cliente Juan, cliente Pedro, cliente Mariel, ¿está?
Es flexible porque permite la incorporación de nuevas cuentas, por supuesto, los mayores auxiliares voy a ir incrementándolos en la medida que vaya vendiendo y teniendo nuevos clientes. Es analítico porque es el mayor nivel de desagregación que puedo llegar en la organización, es decir, a nombrarlo por una de las cuentas. Permite dividir lo que les dije hoy, la división del trabajo, asignarle a una persona que solo se dedique a esta tarea. En cambio, los diarios auxiliares, acá, diarios auxiliares o también los llamamos subdiarios porque acuérdense que del subdiario lo que hago es sacar un asiento resumen o ejecutar en forma periódica, puede ser quincenal, puede ser mensual, un asiento resumen donde se vuelque esa información dentro del libro diario. Por eso se los llama subdiarios, dependen del libro diario. Su información se vuelca en forma periódica en el libro diario. Los libros diarios auxiliares los utilizo cuando el sistema de registración es el indirecto, que es la unidad 7 que vamos a dar ahora. Son registros diseñados para sistematizar los aciertos de las operaciones económico-financieras repetitivas. Yo analizo en la organización, este ente, ¿cuántas compras ejecuta por día o por mes? ¿Son muchas las compras? ¿O compra una sola vez al mes y ejecuta muchas ventas? Yo acá no les puedo dar una fórmula. Tengo que estudiar cada una de las organizaciones y dentro de esas organizaciones analizar cuáles son las operaciones repetitivas. Si es una empresa que compra un solo producto una vez al mes, no voy a diseñarle un subdiario de compras para registrar las operaciones de compras. Si compra una vez al mes. Ahora, si yo soy un supermercado y ejecuto las compras en forma diaria en base al faltante que tengo dentro del supermercado, sí se justifica que yo diseñe un subdiario de compras. Entonces, siempre está vinculado a las operaciones repetitivas que tiene la organización. Obviamente, si yo tengo una persona que se dedique solo a registrar las compras, diseño el subdiario de compras, se reduce el tiempo, se reduce la posibilidad de que cometa errores. Tiene esta ventaja. ¿Qué características tienen los subdiarios? Obviamente que son homogéneos porque registro solo las compras o solo las ventas o solo los pagos o solo los depósitos. Es auxiliar porque contiene una información parcial de la organización vinculada solo a ese tema. Es de primera entrada porque el comprobante se vuelca al subdiario. En cambio, dice, es un registro de primera entrada, dejando al diario para las operaciones que ellos contienen como registro de segunda entrada. Cuando yo vuelco la información del subdiario al diario, el diario general se convierte en un registro de segunda entrada, eso es lo que me está diciendo acá. Pero en sí, el subdiario o los diarios auxiliares son registros de primera entrada porque se asienta la información que la contiene directamente del comprobante. Características en general: ahorran tiempo de trabajo, tiempo de pases, porque hago asientos resúmenes, puedo tener diseñado asientos resúmenes. Se promueve la división del trabajo, puedo delimitar la responsabilidad a una sola persona, entonces yo tengo asignada a esa persona para que ejecute solamente los depósitos o para que ejecute solamente los pagos, ¿está? Acá tenemos los diferentes tipos de diarios auxiliares o subdiarios. El de compras, donde se asientan todas las compras del periodo. No me voy a detener en esto porque ustedes ya saben qué cuentas deudoras va a tener. O sea, lo que se tienen que imaginar cuando diseño el diario de compra es cuáles son las cuentas habituales que debito y cuáles son las cuentas habituales que acredito. Luego se arma un rayado y en la parte izquierda pongo las deudoras, en la parte derecha pongo las acreedoras, en principio. A su vez tengo dos columnas de cuentas varias. Todo lo que sea registración en los subdiarios lo van a practicar en las clases de práctico. Fíjense acá, cuentas deudoras, cuando yo ejecuto una compra, ¿qué debito? Mercadería, el IVA crédito, si me cobran intereses, los intereses negativos adelantados. Y las cuentas varias se utilizan cuando se ejecutan devoluciones, que también tienen que ir en el subdiario.
¿Qué acredito? Las compras al contado, como cuenta de movimiento, cuando está inclusive puedo utilizar cuentas de enlace, ocasiones, descuento, puedo utilizar cuentas de enlace para las compras de movimiento, cuando enlazo dos registros se convierten en cuentas de enlace. Cuando compro, obviamente la cuenta que generalmente acredito es obligaciones a pagar o proveedores. Si tengo descuentos, también voy a acreditar descuentos o bonificaciones obtenidas. Y también siempre va la cuenta o columna de cuentas varias. Si me estoy refiriendo a las ventas, bueno, lo mismo, chicos, acá tienen que esquematizar qué cuentas se debitan, qué cuentas se acreditan. Cuando yo vendo, qué cuentas debito, generalmente cliente o documentos a cobrar, ¿qué cuentas acredito? La cuenta venta, la cuenta mercadería, por el asiento del costo de venta, la cuenta IVA débito. De pagos y depósitos, debito cuentas como, si estoy ejecutando un pago de un proveedor que estoy realizando, obviamente la cuenta proveedores, si es una obligación, la cuenta obligaciones a pagar, y en las acreedoras van a ir las cuentas banco, caja o los medios de pago que utilicen. De cobranzas y depósitos, cuentas deudores, cobranza, depositar, cuentas varias, banco, si estoy depositando, obviamente, estoy cobrando, puede hacerme una transferencia, entonces puede ser que se debite la cuenta banco, cuenta corriente, y qué cuentas a crédito, cliente, venta, depende el tipo de cobranza que esté ejecutando. En relación a las políticas contables vinculadas a los registros, bueno, en las políticas contables tiene que decirme específicamente, en políticas contables generales me va a decir cuál es el sistema de registración. Si me dice, el sistema de registración es directo, ¿cuáles son los registros que voy a tener que diseñar? Eso me van a decir ustedes, me cansé de hablar un poco. Si me dice la política contable general, el sistema de registración de esta empresa XX es directo. ¿Qué registros identificarían como necesarios para ejecutar o llevar a cabo la registración a través de un sistema de registración directo? El libro diario, el inventario de balances, Los porque principales. en el, Porque las operaciones van directamente al libro diario, el de inventarios y balance, muy bien. Y y mayor general. Los muy bien. principales serían. Los principales, exacto. Si me dice, el sistema puede haber variante, lo vamos a analizar más ahora, en la unidad 7. Si me dice el sistema de registración como política contable general, el sistema de registración es indirecto y cuenta con un solo subdiario que es el de compras. ¿Por qué? Porque es un supermercado, entonces ejecuta muchas compras, y el de venta, vamos a poner el supermercado, el de compra y el de venta. ¿Qué dirían ustedes al indicar los registros que tengo que mencionar si el sistema de registración es indirecto? En el ejemplo que les di, ¿quién se anima a decir? El subdiario de compra, el subdiario de venta y también el libro diario general para las operaciones no tan repetitivas. El libro mayor y el inventario de balances también. ¿Y te está faltando uno o no lo escuché? Dijiste los subdiarios de compra, de ventas, muy bien, el inventario y balance, el mayor general, ¿y qué falta? Para el mayor general, ¿qué necesitas? El libro diario general para Claro. operaciones no tan repetitivas. Claro, para las no repetitivas y para los asientos resúmenes, porque ahí va a oficiar de primera y segunda entrada del libro diario. ¿Está? Bueno. Con esto se finalizaría la unidad 6. ¿Estamos? ¿Quedó claro entonces cuáles son los registros principales? Libro, inventarios y balance, libro diario y libro mayor general. ¿Cuáles son los registros contables auxiliares, los que ayudan a la técnica contable? ¿Cuáles? Submayores, perdón, subdiarios ¿o qué? Mayores auxiliares. O los mayores auxiliares. Bien. Entonces ahora vamos a pasar, ¿puedo seguir avanzando con las 7 entonces? Que vamos a ver los sistemas de registración que pueden haber en la organización.
Básicamente el directo y el indirecto. Es un poco lo que estuvimos viendo recién, nada más que vamos a aprender cómo utilizarlos. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Bien. A ver. ¿Me avisan cuando está? Ahí se ve, ¿Ahí profe. ven? Bueno. Bueno, ahora sí llegamos al sistema de registración, que era lo que teníamos que dar hoy. Estamos un poco atrasados. Es más o menos lo que estuvimos viendo, bastante vinculado. ¿Qué vamos a dar en la clase? Vamos a tratar de avanzar en los diferentes sistemas de registración que existen en la organización y vemos si podemos llegar a sección, concepto de sección y sucursal, que es muy importante porque tenemos que aprender a utilizar las cuentas enlace acá en este punto. Bueno, primero, como siempre, les repaso lo que venimos dando hasta acá para ubicarnos en la materia, en esta unidad que es la 7, habíamos dado en unidades anteriores, dimos las cuentas, dimos los formularios y los comprobantes como elementos del SIC, dimos los registros recién en la unidad 6 y ahora vamos a ver los sistemas de registración que existen en la organización. Fíjense que cuando yo estoy hablando en general de los sistemas de registración, voy a hablar como la coordinación de un conjunto de comprobantes. Eso es un sistema. Un sistema, la palabra sistema ya les dice que hay muchos elementos. Entonces, cuando hablo de sistema de registración estoy indicando que se trata de la coordinación de un conjunto de comprobantes, cuentas y registros. Comprobantes, cuentas y registros. Los que tendremos que combinarlos con una determinada rutina o un determinado circuito y me va a permitir esta combinación con esta rutina transformar los datos en información contable útil para la toma de decisiones. Cuando yo estoy hablando de los sistemas de registración, por ejemplo, el sistema de registración directo, ¿qué tengo que tomar? Yo tomo el comprobante registrable y lo asiento en el libro diario. Yo no estoy diciendo al revés, yo estoy diciendo paso 1, tomo el comprobante. Paso 2, lo registro en el libro diario. Paso 3, vuelco la información en el libro mayor. Paso 4, hago el balance de sumas y saldo. Paso 5, elaboro el estado de situación patrimonial, el estado de resultados. Elaboro los informes contables. En el medio tuve que haber procesado, que es pasarlo, volcarlo al registro. ¿Qué utilicé? Utilicé el comprobante, por eso decía que debo coordinar los comprobantes, las cuentas, porque tengo que ver qué sistema de registración estoy hablando, qué cuentas voy a utilizar, si tengo que utilizar alguna específica, y qué registros utilizo. Utilicé el libro diario, el mayor general, y luego lo volqué al inventario y balance. Entonces hice una secuencia de pasos para poder llevar a cabo la registración contable. Siempre hablo que el paso inicial es el comprobante, después hablo de que lo paso al libro diario, no a lo subdiario, porque estoy hablando del sistema de registración directo, luego lo paso al mayor general, luego lo paso al inventario y balance. ¿Establecí o no una secuencia de pasos? ¿Coordiné o no cuentas, comprobantes, registros? Sí, hice una coordinación de cada uno de estos elementos. Por eso, fíjense lo que dice el Power. Es la combinación coordinada de un conjunto de datos, es decir, coordinada porque yo la tuve que haber pensado para que del resultado de esa combinación se emitan los estados contables. Combinada de un conjunto de datos surgidos de hechos económicos registrables, porque si el hecho económico no es
registrable, obviamente que no ingresa al SIC directamente. Un conjunto de comprobantes, necesito el comprobante, si no existe el elemento para poder llevar a cabo las registraciones, un conjunto de registros que interactúan entre sí con una rutina o un circuito. Yo no digo comienzo con el libro inventario y balance y termino con los comprobantes. Yo hice una secuencia coordinada de cada uno de los pasos que tengo que seguir. ¿Se entiende, chicos? Por eso se llama sistema de registración, porque existen elementos que se combinan en forma coordinada para llevar a cabo el procesamiento de la información contable, la registración, y emitir información contable útil. Elementos, los datos, con efecto patrimonial objetivamente medible. Comprobantes, sí o sí necesito los comprobantes para llevar a cabo las registraciones. Cuenta, yo si no tengo el esquema en un plan de cuentas, nunca voy a poder llevar a cabo una registración. Acuérdense del puntapié inicial de la técnica contable, el diseño del plan de cuentas. Registros principales o acuerdo a el sistema de registración. Y rutina. Alguien me tiene que decir, ahora yo les pregunto, ¿dónde está escrita la rutina? En procedimientos contables, profe. En los procedimientos contables, muy bien. Ahí está escrita la rutina. Bien, en la elección del sistema de registración, ¿qué vamos a considerar? Nosotros cuando somos contadores de una organización, entramos, estudiamos la organización, aplicamos el proceso de sistematización y elegimos qué subdiarios queremos, si queremos tener subdiarios o no. Por eso hablé de la elección. ¿Me conviene un sistema directo o me conviene un sistema indirecto? Si soy una concesionaria de autos que ejecuta la compra de vehículos una vez cada 6 meses, ¿se justifica que tenga el subdiario de compras? No. Entonces yo elijo los registros auxiliares en base a la actividad del ente. Si soy una farmacia donde todos los días ejecuto la compra de medicamentos, sí se justifica tener un subdiario de compra y asignaría a una persona que me ejecute las compras. Si soy una concesionaria, vendo 2 vehículos por semana, ¿se justifica que tenga un subdiario de ventas? No. Entonces, ¿qué elegirían ustedes para la farmacia y qué elegirían ustedes para la concesionaria? Como sistema de registración tenemos 2. El directo, del comprobante directamente al libro diario, o el indirecto, del comprobante a los subdiarios. En la farmacia, ¿qué elegirían? El indirecto, profe. El indirecto. ¿Con qué subdiarios? Compras. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más, Belén? Agustina. Compras, ventas, Venta. pagos. Podría poner pago, porque si compro mucho, seguramente pagaré mucho, no sé, tendría que estudiar esa organización. Entonces, ¿qué preguntas me hago para elegir un sistema de registración? ¿El medio de registración es manual o electrónico? Si yo tengo medio manual, seguramente me lleva mucho tiempo registrar cada una de las ventas. No es lo mismo si tengo procesamiento electrónico, soy supermercado o farmacia y leo el código de barra y ejecuta la registración contable. Si está todo sistematizado, mucho más fácil la registración. Puedo vincular la venta cuando paso el código con el registro principal, el libro diario que me ejecute el asiento de la venta. ¿Cuándo? Cuando yo escaneo el código de venta en la caja. El cajero me está haciendo la contabilidad o la registración en el registro. Tengo que analizar también los recursos humanos y la estructura organizativa. Obviamente, es lo que dijimos anteriormente, las capacidades del recurso indispensable. La actividad operativa del ente, sí, los de la alta gerencia para la información. Si el gerente me dice, yo necesito saber sí o sí las compras en forma individual por día. Bueno, entonces le hago un subdiario específico sobre las compras que ejecuto por día por tipo de producto. Entonces,
financiero, porque yo mucha idea sobre el diseño de sistema de registración indirecto, pero no tengo la factibilidad financiera necesaria para el diseño. No tengo para pagarle al programador, no tengo para pagarle al contador, no tengo para pagarle al diseñador o programador de sistema. Entonces, obviamente, por muchas intenciones que tenga, muchas veces es una limitante. Las limitaciones o exigencias de la parte normativa, por supuesto, yo no puedo dejar de registrar aquellos registros que me exigen la norma. Acá tenemos los tipos de sistemas, el directo y el indirecto. El directo es el propiamente dicho, que va del comprobante al libro diario, registro absolutamente todas las operaciones una por una en forma mezclada y con secuencia lógica en el libro diario. Directo con el agregado libro caja, puedo tener separadas las operaciones financieras de caja que luego las vuelco al libro diario. Es una variante del diario o con mayores auxiliares, en este caso puedo tener un mayor auxiliar de proveedores, de clientes y sigue siendo directo. ¿Por qué? Porque registro en el mayor auxiliar y en el libro diario a la vez. En los dos va el comprobante. El indirecto es el indirecto propiamente dicho con la utilización de subdiario o indirecto con mayores auxiliares. También puedo tener esta variante. El directo es un sistema tradicional, todas las operaciones van volcadas en el libro diario. Es único el diario, es principal, acuérdense, es analítico, luego se vuelcan las operaciones en el registro mayor, general, y luego en el inventario y balance. Ahí tienen toda la secuencia, comprobante, diario, mayor e inventarios. ¿Puedo agregar sus mayores? Sí, puedo. Entonces acá tienen la secuencia de un sistema de registración directo. Del comprobante va al diario, luego al mayor, y luego los estados contables, y de los estados contables va al inventario y balance. Si tengo el libro caja, que sea parte grande del libro diario, tendré que volcar la información de ese libro caja, donde tengo el saldo de efectivo, al libro diario. Sería como un subdiario, pero respetando, digamos, las operaciones vinculadas a pago y cobranza, y se vuelca en el diario general en un asiento resumen. Obviamente que esta variante de sistema de registración directo fue el primer antecedente que existió en relación a la centralización por operación y por registro que dio nacimiento al sistema de registración indirecta. Acuérdense que en el sistema de registración indirecto lo que se hace es, se descentralizan las operaciones, por acá tengo compra, por acá tengo venta, por allá tengo pago, por allá tengo depósitos, y luego las centralizo todas en el diario general. Es decir, existe una descentralización de operaciones y una centralización de operaciones en los registros, ¿no? Y una centralización en el libro diario general, que se produce con una periodicidad que se establece en las políticas. Generalmente la periodicidad con la cual se vuelca la información de los subdiarios es mensual, pero puede ser quincenal. Un banco lo hace diario, por ejemplo. Tiene subdiario y pasa la información de las cobranzas, de los pagos, en forma diaria. No existe una periodicidad fija. Obviamente, si yo tengo que volcar toda la información en el libro diario, es lento, excepto que tenga todo digitalizado. Ahí no importa, digamos. No hay información analítica ni sintética. Del mayor se registra directamente del diario. Puede haber errores también al producirse un error en el libro diario, automáticamente me produce un error en el libro mayor. Obviamente genera retrasos. Si lo vinculo con los medios, obviamente que si llevo un medio manual de registración de la actividad, va a ser totalmente engorroso llevar a cabo la registración diaria. Depende también de la organización y del volumen de operaciones que tenga la organización. Si estoy hablando de una concesionaria que vende 2 autos por semana y compra cada 6 meses, digamos que no me va a costar mucho llevar el sistema directo de registración. No va a ser tan engorroso.
Si soy una farmacia y compro, vendo todos los días y hay muchísimas operaciones por día, por supuesto que me va a costar mucho más llevarlo en forma manual. Bueno, ahora vamos al sistema indirecto. ¿Quedó alguna duda respecto al sistema directo? ¿Puedo avanzar? Profe, disculpe, ¿podría mostrar de nuevo la filmina anterior, por favor? Sí. ¿Qué necesitabas de esta filmina? Leerla de nuevo, perdón. El sistema directo por medios manuales solo será utilizado en empresas con pequeño volumen de operaciones porque la registración insumiría mucho tiempo, es lo que yo les dije de la concesionaria. Si soy concesionaria no me va a costar tanto llevar a cabo la registración de todas las operaciones, porque hay pocas. En la actualidad, todas las organizaciones cuentan con medios de procesamiento electrónico de datos. El procesamiento de la información contable con sistema directo de registración sería aplicable sin dificultad. ¿Qué significa esto? Que hoy, si soy una farmacia y las operaciones de compra, de ventas, de pago, de cobranza, son muchas, pero yo tengo todo digitalizado. Es decir, se produce en forma casi automática las registraciones contables. ¿Importa llevar sistema indirecto de registración o no? ¿Y cuándo importa y cuándo no? Si yo les estoy diciendo que a través del código de barra ya me hace el asiento en el libro diario, entonces ¿para qué voy a tener subdiarios? No hay, o sea, se ahorra mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Si el gerente de la farmacia me dice, contadora, yo quiero información de las compras. Bueno, entonces ahí sí voy a tener que hacer un subdiario de compras y hacer asientos resumen en el libro diario. Porque si yo le doy que lea el libro diario donde tiene la mezcolanza de todas las operaciones, nunca va a entender. Entonces depende de la cantidad de operaciones repetitivas, elegir un sistema indirecto de registración o de las necesidades de información de los dueños o gerentes. Bien, el sistema indirecto de registración es descentralizado, como su propia palabra lo indica. No va directamente al libro diario, sino que va primero a diarios auxiliares o subdiarios. Allí se recoge la información vinculada a ese tema, a compras, a ventas, a pago, a depósitos. Y luego, en forma diaria, quincenal, mensual, lo determina cada organización, se vuelca a través de asientos resúmenes, por medio de una minuta contable, por supuesto, al libro diario. Lo denominamos descentralizado, ¿por qué? Porque descentralizamos las operaciones. Acaban las compras, acaban las ventas, acaban los pagos, acaban los depósitos. La persona A tiene las compras, la persona B tiene a cargo las ventas, la persona C tiene a cargo los depósitos y la persona D tiene a cargo. Descentralizo todo para que cada uno haga su tarea vinculado a ese tema. Luego centralizo en el libro diario, a través de asientos resúmenes, la información de todos los clientes. Por eso es que se dice que se lo denomina descentralizado, porque descentralizo o separo las operaciones repetitivas y creo un registro específico para esas operaciones. También se lo denomina indirecto, puesto que las operaciones repetitivas llegan indirectamente al libro diario a través de ¿qué? De los subdiarios. ¿Está claro? Fíjense acá el esquema este. Tengo el comprobante, tengo los mayores auxiliares, donde el comprobante va al mayor auxiliar, y el comprobante también va al subdiario. Es decir, el comprobante brinda información a los subdiarios y a los mayores auxiliares. Allí tengo dos clases de registros auxiliares, los mayores auxiliares y los subdiarios. El subdiario, por las operaciones repetitivas, se hacen los asientos en el subdiario que luego pasan a través de un asiento resumen al diario general. Por los comprobantes que no tienen operación repetitiva, que puede ser, por ejemplo, compré un inmueble para ser afectado al salón de venta. Eso no sucede todos los días, sucede una vez cada tanto. O realicé las periodificaciones o el devengamiento de intereses por un préstamo que pedí en un banco específico. Ahí también hago una minuta específica para eso. Es un comprobante específico, no es de origen repetitivo, entonces no va a los subdiarios. Va directamente al libro diario general. En el diario general se
vuelca toda la información al mayor general y luego de hacer la revisión y los ajustes, los estados contables y luego al inventarios y balance. Acá tienen bien representado lo que es un sistema de registración. ¿Qué necesito? Repetimos. ¿Qué necesito? Lo dije al principio cuando empezamos a hablar de esta unidad. Necesito los comprobantes, necesito las cuentas porque todo esto está detallado en un plan de cuentas. Necesito los registros, que en este caso, ¿qué clases de registros son? A ver, el mayor auxiliar, ¿qué clase de registro es? Me van diciendo. Mayor auxiliar, ¿qué clase de registro es? No, el mayor auxiliar, ¿qué tipo de registro es? Auxiliar. Registro auxiliar. Auxiliar. ¿El subdiario qué tipo de registro es? Auxiliar. 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 ¿El diario general qué tipo de registro es? Principal. Muy bien. ¿El mayor general? Principal. Principal. ¿Y el inventario y balance? Principal. Principal. Muy bien. Bien, ¿se entendió entonces? ¿Estamos? Profe, en el chat preguntaron, ¿el libro IVA digital sería un método de registración? El libro IVA, primero, si yo digo libro IVA, estoy hablando de un registro impositivo, no estoy hablando de un registro contable. ¿Sí? Los registros pueden ser societarios, las actas, por ejemplo, los libros de actas, contables, impositivos, y me está faltando uno, laborales. El libro, exacto, el libro especial del artículo 52. Entonces, vuelcan todo eso, vamos a estudiar más adelante. Entonces, si usted me pregunta, el libro IVA, listo, ese es un libro impositivo, no está regido por las normas contables. Ahora, si yo digo, el subdiario el primero que ustedes ven acá, es un subdiario de compras que funciona como un registro impositivo, perdón, el libro IVA compra funciona como un registro contable, puede ser que tenga en un mismo registro el libro impositivo y el libro contable, que es un subdiario. ¿Qué le agrego al subdiario? Acuérdense, el de compras, ¿qué columnas tenía? En el debe y en el haber. Compra, mercadería, IVA crédito, en el haber, proveedores, por ejemplo. ¿Qué datos necesito para que eso se convierta en impositivo? Y necesito poner el nombre del proveedor, el nombre, el quit, un montón tengo que leer la normativa impositiva y volcarla en el registro contable. Entonces, ¿un registro impositivo puede convertirse en un registro contable o viceversa? Sí. A veces se funden y hago un solo registro que cumple para la contabilidad y para la FIP, que es el órgano que me exige el libro IVA, el mismo fin. Pero le tengo que adaptar a mi subdiario de compras o de venta para que ese subdiario, que es un registro contable, se convierta en un registro impositivo. Si no lo hago, tengo que llevar por un lado el subdiario de compras, por otro lado el libro IVA compras, por un lado el subdiario de ventas, por otro lado el libro IVA ventas. Y voy a tener que afectar a una persona que haga el asiento en el libro IVA y a la misma persona a su vez que haga el asiento en el subdiario de compras y de ventas. Profe, ¿Se entiende? o sea que cuando, por ejemplo, si estamos haciendo un subdiario de compras, realizamos la compra, en ese subdiario no nos incluirían las cuentas, por ejemplo, IVA crédito fiscal, ¿o sí? Sí, se incluye porque contablemente la tenés que registrar, pero la FIP a vos te exige otras cuestiones que tienen que estar en ese registro, tenés que leer la norma de la FIP y ver qué más te pide. Te pide, por ejemplo, el número de quit. ¿A mí qué me importa el número de quit si yo estoy llevando a cabo la registración contable? A mí no me interesa el número de quit de mi cliente. A mí me interesa el nombre del cliente máximo y cuánto me debe y cuánto es lo que tengo por cobrar de ese cliente, pero a mí no me interesa el número de quit. El número de quit le interesa a la FIP, no a mí como empresa. Desde el punto de vista contable, menos. Pero prefiero, o sea, si ustedes me preguntan qué es preferible o qué es mejor, y que esté integrado.
porque entonces yo no tengo que poner a 2 personas o a una persona que me haga los 2 registros, el contable y el impositivo. Hagan uno solo que cumpla todas las características y cumplen con la norma contable y con la norma impositiva, las 2 a la vez. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahí tienen, fíjense, los registros que utilizan son subdiarios, que son de primera entrada. Acuérdense que si compro, va al subdiario de compra, entonces de primera entrada. Compra, ventas, cobranza y depósito. Diario general puede ser de primera o de segunda entrada. Mayor general siempre de segunda entrada. Porque el mayor general, ¿de dónde toma la información? El Del libro libro diario, diario. profe. Claro, entonces siempre de segunda entrada. Nunca agarro un comprobante y lo registro en el mayor auxiliar, jamás. Sus mayores. Bueno, ahí tengo que ver, si tengo sus mayores, dice no es necesaria la existencia de los mismos para definir el sistema como directo o indirecto, porque en los dos puede coexistir y es de primera entrada porque el submayor registra directamente. Inventarios y balance de segunda entrada, ya habíamos hablado, pero con la salvedad de que el inventario inicial constitutivo es de primera entrada. Etapas en el sistema indirecto de registración. Esto ya les hablé. La etapa de descentralización, que es cuando yo elijo qué operaciones descentralizo, y segunda etapa de síntesis o centralización que se produce a través de minutas contables en diario general. Obviamente, si hablamos de las ventajas, reduzco mucho más el tiempo, soy más eficiente, menos errores. Bueno, se divide el trabajo, un poco es todo lo que les hablé anteriormente. Y bueno, y acá sí tengo medio electrónico. Como lo dijimos anteriormente, la integración puede ser toda electrónica. La organización puede ser electrónica, así que la integración, digo, puede ser electrónica, no tengo que hacer nada manual, se hace todo en forma automática. Las ventajas de utilizar medios o procesamiento electrónico de datos siempre es mayor en cuanto a disminución del tiempo, en cuanto a registración automática, en cuanto a cometer errores, siempre es ventajoso. ¿Cuándo no conviene utilizar el sistema indirecto? Bueno, si yo tengo que diseñar un subdiario con muchísimas cuentas, porque es muy variada la cantidad de cuentas que utilizo en esa organización y no me va a convenir porque va a ser antipráctico identificar cada una de las cuentas. Si no tengo operaciones repetitivas, tampoco. Si la empresa es chica y se puede hacer todo el asiento en un solo libro diario y listo, como el caso de la concesionaria, hagamos simplemente sistema directo. Y si no necesita el gerente información específica, también me conviene. Si tengo el procesamiento electrónico de la información, también me conviene hacerlo sistema de registración directa. Acá tienen un cuadro comparativo que lo van a leer ustedes. Yo se lo voy a subir ahora en el aula al Power, donde comparo directo e indirecto en base a la captación de datos. La captación de datos es la base para realizar la contabilidad, es decir, el análisis de las operaciones, la interpretación de las operaciones. Siempre interviene el hombre en cualquiera de los dos sistemas. Si yo me equivoqué y una factura de compra le mandé a ventas y el de venta no se dio cuenta y registró, el error se produjo y fue en la captación. ¿Tá? Esto lo leen ustedes en forma tranquila y en la clase que viene si tienen alguna duda, pero es todo lo que ya vimos. Y acá ya empieza el punto el otro punto del programa que lo vamos a ver en la próxima clase, que es concepto de sección y concepto de sucursal aplicado a la contabilidad. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Profe, ninguna. ¿Se entendió la clase?
Sí, profe, se entendió. ¿Y profe? Profe, ¿podría subir la clase de hoy al aula porque tuve bastantes problemas de conexión? Conexión, sí, voy a subirla, no te preocupes. Gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces. Ay, mira, un dedito así, bien. Bueno, gracias chicos. A mí me encanta dar clases, así que para mí un placer. ¿Dudas que tengan? Bien, las manitos. Me gusta. Dudas que tengan, chicos, me escriben y yo se las contesto o en la próxima. Generalmente estoy dando los días miércoles, así que les contesto. Ay, me quedó picando la garganta. Yo no sé por qué grito si igual me escuchan, pero bueno, ya es mi costumbre. Me escriben por une virtual, en cuanto pueda yo les contesto, y si no, les recuerdo que el día sábado tienen clase a las 9 puede ser, ya se les notificó por, si alguien me puede confirmar el horario, va a estar el contador blanco, así que participen, por favor. Sí, a las 9, profe. Bien. No dejen de asistir a la teoría porque en el intercambio es donde uno se saca mucho las dudas, independientemente que después, si no pueden asistir, pueden ver el video. Bueno chicos, un gusto, nos estamos viendo. Los dejo con las otras profes que tienen que seguir la clase. Chao, profe. Hasta luego chicos.